Me llamo Juan Urías, soy administrador de empresas, tengo 30 años y soy creador de contenidos para YouTube. Car Latino surge de un concepto muy sencillo, y es que me di cuenta de que hay mucha información de automóviles que nunca llega al español. Quise romper esa barrera un poco. De hecho, el nombre básicamente surge de eso. Cars se escucharía como un canal en inglés, pero la versión latinoamericana, la versión latina, ¿no? Entonces así surgió por esa problemática de que mucha información no llegaba, que se me hacía bastante relevante y consideraba que era justo que llegara. Como te comento, ¿no? A mí me gusta mucho el idioma inglés, entonces leía bastante, me documentaba bastante acerca de los automóviles. Es una de las primeras cosas de mi vida, pasiones de mi vida. Entonces, primero que nada fue leer un mundo, mucho antes del canal inclusive, pero eso obviamente te va preparando. Eso fue una bastante buena base para iniciar esto. Ya una vez teniendo esos conocimientos, pude iniciar con algunos temas que yo consideraba que no se hablaban aquí en México. Eso me dio como que el punto de partida. Bueno, ya sé de lo que no se habla aquí, de esto puedo iniciar. Por eso mi primer video hablaba de exactamente un tema de esos, pues, nunca se habló aquí. Lo que me continuó a seguir fue que, curiosamente, estuve a punto de tirar la toalla. Hice 3 videos, el tercero le puse una especial pasión, que le puse un chorro de investigación, un chorro de ganas. Y al ver que no tenía resultados, cometí el error que el 99% de los que quieren ser youtubers comete, que es rendirse fácil, decir no pegué y ya. Entonces abandoné el canal un par de meses. Al subir un cuarto video, empezó los números a cambiar bastante. Ahí fue cuando me di cuenta, dije algo está pasando aquí y no voy a dejar que se detenga. Entonces, a partir de ese cuarto video, en los 3 años que lo han seguido, jamás me detuve. Toda la vida me han gustado los automóviles. De hecho, mi primer recuerdo que tengo de niño es yo dibujando un carro. O sea, es lo primero que me acuerdo. Era un Ferrari Testarossa. Estaba en la cama de mis papás dibujando un Ferrari Testarossa con una camisa amarilla con rayas azules. O sea, me acuerdo de perfectamente cada detalle. ¿Sabes? No fue difícil para mí buscar inspiración o una idea de que crear un canal. No, o sea, los autos siempre han sido mi pasión número 1. Fue bastante fácil de decir de qué tema iba a ser el canal. Eran cosas buenas y cosas malas, porque ya para ese entonces tengo 2 hijos, mi esposa, tenía 2 trabajos y estaba en la universidad. ¿Cuándo esos videos? Y de hecho el único tiempo libre que tenía para hacer videos era en mi trabajo. Subía un video a la semana. Ese era un reto, tener 2 trabajos, estar en la uni, estar con mi familia y todavía hacer videos. Desde el inicio tuve apoyo. No hubo una sola persona que me dijera, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. O sea, no. Desde el inicio hubo apoyo. Creo que es muy importante. Si gente tienes alrededor que te desanima, pues ahí sí muchas veces vas a abandonar el proyecto. Y sí hay retos, sí es difícil, sí muchas veces uno puede decir no tengo tiempo. Ahí depende de cada quien que tanto quiere algo, ¿no? Las cualidades que me permitieron realizar esto, conseguir esto, yo creo, número uno, la actitud. La actitud, la forma en que te expresas, tu forma de entretener a la gente, tu facilidad de hablar ante una cámara o ante un micrófono es vital. Mucha gente olvida que YouTube es entretenimiento. Entonces, si no entretienes, mucha gente puede subir videos y se les olvida ese pequeño factor, ¿no? Entonces es sumamente importante tu actitud, el hecho de que puedas hablar frente a una cámara, que no te ganen los nervios, el hecho de que tengas facilidad de palabra, cómo te conduces, y obviamente subir contenido original. Nada te sirve hacer lo que la otra persona ya hizo, porque para que verte a ti si pueden ver a la otra persona que originalmente lo hizo. Tienes que ser constante. Eso es también un factor súper importante, que casi yo mismo caigo en ese error. O sea, si me hubiera quedado en el tercer video ya nunca hubiera subido nada. O sea, quién sabe qué fuera ahorita de mí, inclusive del canal, pues olvídate. Si yo le pudiera decir algo a todos los jóvenes o gente de cualquier edad que quiere crear contenido en esta plataforma, es que primero se animen, hay lugar para todos. Mucha gente cree que competencia significa de que no me van a ver a mí porque la van a ver, o sea, pueden ver a los dos, no hay ningún problema. Entonces, pero tienes que ofrecer algo para que la gente diga lo quiero ver, no te van a ver por caridad, ¿no? Entonces tienes que, como les comento, ser constante,
tener buena actitud, saber expresarte frente a una cámara. Obviamente un poco de producción ayuda, ¿no? Y si puedes meterte en eso un poco, adelante en eso. Como regla principal, sean constantes, no se rindan. No es fácil, no es de en 2 días pego, no, es algo bastante complicado, es algo que a veces desanima bastante, pero que uno no se debe rendir y debe seguir.